Bueno, muy buenas tardes a todos. Queríamos empezar agradeciendo al Ayuntamiento de Los Palacios y a la Delegación de Cultura el ofrecernos este tiempo y este espacio para poder presentar nuestra última publicación. Y también agradecer a la Delegación de Educación por estar siempre pendiente de todo lo que realizamos, de todos nuestros proyectos y ser un apoyo y un acompañamiento durante todo el proceso. Voy a empezar presentando a las personas que me acompañan, ¿vale? Porque el llevar a cabo una publicación de este tipo tiene mucho trabajo detrás. Y si no te rodeas de personas que tienen la misma pasión, el mismo o las mismas ganas de trabajar, es complejo. Tenemos aquí a Mercedes, que es maestra de música en el CEI Maestro José Fuentes de Sevilla, y a José Alberto, que es profesor de educación física en el IES Torreblanca. Cuando les pregunté que cómo los presentaba, me dijeron que ellos estaban en unos centros educativos ahora, pero que ellos eran maestros y profesores de los centros que habían estado. José Alberto ha estado en Coria del Río, ha estado en Valverde del Camino, Mercedes ha estado en Benalú, en Alcalá del Valle, en Chiclana, ha estado en Corrales, en Almargen. Son muchos centros y son estas experiencias que en cada uno de los centros educativos que ha estado, que han vivido, las que han hecho que hoy en día pues estemos trabajando en esta línea. También, aparte de estas experiencias que estamos viviendo, también estamos observando que hay un cambio social en la forma de aprendizaje, la forma de vivir el flamenco en este caso, de transmitir el flamenco. Antiguamente el flamenco estaba en las calles, hoy en día es más complejo, está en las redes sociales, está en las plataformas. Entonces, todo eso es lo que nos está haciendo trabajar, ¿vale? Trabajar en esta línea. También el ver que antiguamente, por ejemplo, en los patios de vecinos, mientras las familias estaban conviviendo pues, y los niños estaban jugando, estaban vivenciando esos cantes, esos bailes, esas fiestas, que hoy en día no pasa. También a nivel de, por ejemplo, urbanístico, antiguamente en los patios de vecinos de Triana se vivía y se transmitía el flamenco, y a esas familias, pues por temas de urbanismo, se les lleva al polígono sur, empiezan a vivir en edificios de muchas plantas y lo que es la convivencia cambia, y lo que es la forma de transmitir el flamenco también. Y antiguamente también se jugaba mucho, y se jugaba a hacer flamenco. No hay testimonios, por ejemplo, de Encarnanillo, que decía que su abuela pues en un mandil le ponía lentejas y en otro garbanzo le iba diciendo lentejas y se movía hacia un lado, le iba diciendo garbanzo y hacia otro. Farruquito y el Farru dicen que jugaban a hacer flamenco y crecieron jugando y crecieron haciendo flamenco, ¿no? Calixto Sánchez un día nos decía que él veía cómo se enseñaban sevillanas los unos a los otros. Hoy en día eso se pierde un poco. Entonces, toda esa línea es la que nos hace que empecemos a trabajar en esto y empecemos a crear recursos y herramientas que lleve el flamenco a las aulas y que también lo lleve a las casas, ¿vale? Que es algo muy importante. ¿No, Mercedes? Sí, bueno, como ha dicho Juanfran, primero de todo agradecer el poder estar aquí y tener la oportunidad de hablar de nuestro trabajo, de nuestros cuentos. Y bueno, el flamenco, mi relación con el flamenco empieza desde que soy pequeña, ya que nuestro abuelo era un enamorado del flamenco, estaba siempre canturreando por casa y nos gustaba sentarnos con él a escucharlo y ver espectáculos flamencos. Y bueno, también he tenido contacto a través del baile, tanto de pequeña como ya de mayor. Y bueno, todo esto hace que me guste trabajarlo en el colegio y disfruto con ello. Porque pienso que no puede ser que se trabaje en otros estilos, como por ejemplo el jazz, el blues, que sí son importantes, o el rock, y no se le dé importancia al flamenco, que es nuestra cultura, que es algo nuestro. Entonces, considero que los niños desde pequeños tienen que trabajar el flamenco, que conocerlo, apreciarlo, valorarlo y entender que es algo que no se debe perder, porque, como he dicho, es nuestra cultura. El cuento
en este caso me ha servido como herramienta para poder trabajar con los niños de una manera divertida el flamenco y hacer que lo valoren, que lo aprecien y lo conozcan. Y además también pues pensamos que es algo que se tiene que transmitir desde casa, no solamente en la escuela, sino que se trabaje también desde la casa, con la familia. Pues no puedo estar más de acuerdo con mis dos compañeros. Yo, bueno, a mí el veneno me lo han metido ellos, no me lo ha metido mi familia. Que bueno, no, yo cuando hay huelga flamenca lo que hago es coger la copita de canasta y a juntarme a mi compañero y amigo Juanfran, ¿no? Pero sí que es verdad que desde que lo empezamos a trabajar hemos visto la necesidad de trabajarlo, de inculcarlo y de fomentarlo y de expandirlo, ¿no? Porque algo tan bonito que ha nacido y ha criado aquí en Andalucía no se puede quedar nosotros, sino que tiene que ir, lo tenemos que difundir y cuidar de ello y preservarlo, por así decirlo, ¿no? Entonces, el libro que presentamos, que para nosotros es más bien una herramienta didáctica porque nos dedicamos a ello, ¿no? Estamos en el mundo de la docencia, pero sin embargo también es válida para tanto padres, madres, abuelos o tíos, hermanos y primos. Que vamos a presentar también a lo largo de la presentación algunas herramientas para que no solamente nosotros lo trabajemos desde el instituto, sino que también a través del cuento, cuando los niños y niñas o los padres y los abuelos se los lean a sus hijos o a sus abuelos o a sus nietos, puedan trabajarla y con ello fomentaremos y trabajamos el flamenco de una forma lúdica y divertida. Bueno, lo que es el proyecto Bulería se muda a los Palacios viene de un trabajo previo, ¿vale? Todo empieza con el querer crear herramientas educativas que sean llamativas, que sean atractivas, que motiven al alumnado para aprender conceptos del flamenco que están bastante alejados de ellos. Bueno, todo empieza con la tabla periódica del flamenco. Nosotros quisimos llevar los distintos estilos del flamenco al alumnado de una forma que conocían, como era la tabla periódica de los elementos químicos. Agrupamos en familias los distintos estilos y lo que busca es que si cualquier persona pulsa en cualquiera de los estilos, pueda acceder a un vídeo en el que ve el palo o el estilo que queremos. Lo hicimos de esta forma interactiva, tratando de que el alumnado pudiera utilizarlo de forma sencilla. Lo publicamos en la revista Andalucía Educativa para tratar de que el mayor número de profesores y profesoras tuvieran acceso a él, ¿vale? En ese código QR, si lo pulsamos, nos podemos descargar la aplicación. ¿Qué descubrimos? Que el alumnado tenía mucho interés, tenía muchas ganas de aprender, pero a estos conceptos y a estos... el saber diferenciar los estilos de cante estaban un poco alejados de ellos, faltaba conocimiento. ¿Qué hicimos? Nos pusimos en marcha. Nos surgió la idea de llevarlo a los más pequeños. Y para ello hablamos con la editorial con la que estamos trabajando. Hemos hecho distintas publicaciones de juegos tradicionales y populares adaptados para mejorar la competencia matemática, la lingüística y el flamenco. Pero en este caso les propusimos un cuento infantil, que ese cuento recogiera características típicas de los palos flamencos y lo hiciera de forma sencilla. Vale. Y este fue el inicio. El inicio está en Érase una vez bulería. Érase una vez bulería recoge palos y estilos sencillos, muy característicos. Pero el primer paso fue hablar con Patricio. Y Patricio Hidalgo es un pintor, ¿vale?, de la Puebla de Cazalla, que estaremos familiarizados con el trabajo que realiza porque ha hecho el cartel del Festival de la Mistela y el del Carnaval. Ayer comentaba Miguel Ortega en el espectáculo de su nuevo álbum que Patricio era el maestro de los pinceles, porque realmente dentro del flamenco es el más reconocido, un referente. ¿Vale? Ha hecho también la portada del álbum del disco de Miguel. Hablamos con él y nos dijo que teníamos que darle características o personalizar con ilustraciones a los personajes, pero
que nos alejáramos de lo que era el dibujo o la animación o la caricatura y lo hiciéramos de una forma más real, para que el niño desde pequeño se fuera familiarizando con este tipo de pintura. Y así lo hicimos. Y con ello, el primer paso fue crear la protagonista, que va a ser el hilo conductor de todas las publicaciones que llevamos a cabo. Y llega Bulería. Sí, bueno, Bulería es la protagonista de nuestros cuentos, ¿vale? Es una niña de Jerez, alegre, dicharachera, que le gusta ir cantando y tocando palmas allá donde va. Y bueno, a través de ella se irán conociendo otros palos del flamenco que serán personas allegadas a ella o personas que se irán encontrando y conociendo a lo largo de los capítulos. También mencionamos artistas del flamenco que han dejado o que siguen dejando huella en el mundo del flamenco. Y bueno, como ha comentado Juanfran, en cada cuento pues hemos hecho una distribución de los palos del flamenco. Por ejemplo, en nuestro primer cuento pues decidimos hablar sobre los palos del flamenco característicos, como por ejemplo pues Bulería, como ya he dicho, que es alegre, divertida, Soleá, que sin embargo es triste, más lenta, Alboreá, que son los cantes típicos de las bodas, las alegrías, tan conocidas por el tirititrán, los tangos, también conocidos por canciones como Rosa María o como El agua de Camarón, Seguirilla, también un palo más triste, más lento, y Zambra, que son cantes típicos de las cuevas del Sacromonte de Granada. En nuestro segundo cuento, Bulería viaja a América, decidimos trabajar los palos o los cantes de ida y vuelta, como son la rumba y la guajira, que nacen de la mezcla entre el flamenco y cantes típicos de Cuba, la milonga y vidalita, que también nacen de la mezcla del flamenco con cantes típicos de Argentina, y las peteneras, que al igual nacen de la mezcla entre el flamenco y cantes de México. En nuestro tercer cuento, el cumpleaños de Bulería en el cumpleaños de Fandango, decidimos trabajar algunos cantes de la familia del fandango, como son la malagueña, la granaína, la rondeña, los tarantos y las tarantas. Y por último, en el cuarto cuento, decidimos trabajar algunos cantes típicos de Semana Santa, como son Debla, el martinete, la toná y la saeta. Y bueno, como hemos comentado antes, no pretendíamos que solamente lo trabajásemos nosotros en el instituto, sino que le queríamos dar un poco la expansión que merece de por sí el flamenco. Entonces pensamos un poco en rodearnos de compañeros profesionales que sabíamos que también tenían ese interés nuestro por fomentar y trabajar el mismo, y que no solamente quedara en nuestro centro, sino también que fuese un poco fuera de nuestras fronteras, por así decirlo. Entonces, cuando empezamos a hacer diversas traducciones de los cuentos a los idiomas un poco más expandidos, entre ellos el inglés, francés, alemán. Entonces, ¿qué hicimos? Pues compañeros nuestros también aquí presentes, pues le pedimos la ayuda de presentarle el proyecto y que si querían formar parte de ello. Entonces, por ejemplo, para inglés, Laura pues nos ha echado una mano, profe también de aquí del Instituto de los Palacios. Jesús, compañero nuestro que ahora mismo está de intercambio en la sección bilingüe de Polonia, nos ayudó con el tema de alemán, que lo manejaba él. O un compañero mío también de allí de Lies Torreblanca, que es portugués, nacido en portugués, y en Portugal, perdón, y nos ayudó a ese fomento de nuestros cuentos para que llegase más allá de nuestras fronteras. Me gustaría contar una anécdota que nos llegó de la mano de One Zeulen, que es la editorial con la que nosotros estamos trabajando,
y es que le llamó mucho la atención de que se habían puesto en contacto desde, no sé si era Japón, China, ¿no? De Singapur. Singapur, ¿no? Por ahí lejos. Y que le habían pedido expresamente nuestro primer cuento de Érase una vez bulería. Y eso a nosotros nos llamó la atención y nos impactó. Que alguien de Singapur contactase con la editorial diciendo que quería el cuento y que no le importaba cuánto iba a pagar los gastos de envío. Ostras, pues nosotros cuando nos llamó Antonio nos sentimos orgullosos, por así decirlo. Entonces nos reforzó un poco a seguir un poco en la misma línea, y a pesar de que ahora mismo, bueno, esas son un poco las traducciones que tenemos de los distintos idiomas. Como veis, algunos faltan algunos, pero estamos en ello. Los compañeros que estamos buscando apoyos y demás, y que ya han empezado con las traducciones, pues siguen en esa labor de seguir fomentando el flamenco y llevarlo más allá de nuestra frontera. Ya no solamente llevarlo y expandirlo, sino que también se trabaje desde todas las materias. Que se pueda trabajar desde inglés, que se pueda trabajar desde francés, en alemán en los colegios bilingües, y por qué no, aquel que tenga un poco más de avío en casa, que se lo lea en inglés, ¿no? Bueno, y al fin y al cabo eso, ¿no? El nutrir un poco nuestro proyecto con que no se quedara en nosotros como personas, sino que se quedara en el centro, que llegara a las familias, que llegara a las instituciones, y que viésemos si realmente estábamos creando o no una herramienta útil. Que por los feedback que estamos recibiendo, pues bueno, creemos que estamos en la línea adecuada y que seguiremos en ello. A nosotros desde que empezamos a trabajar con los libros que ha comentado antes Juanfran, de mejorar la competencia matemática, lingüística y demás, siempre nos ha caracterizado una cosa, ¿no? Que el primer libro que nosotros escribimos, yo estoy seguro que Juanfran por su parte y yo por mi parte, o Mercedes incluso el primer cuento, lo hubiese terminado muchísimo más rápido que si lo hubiésemos hecho los tres juntos. Pero nosotros pensamos que individualmente a lo mejor se puede llegar más rápido, pero que los tres juntos pues llegamos un poco más lejos. A pesar de que el trabajo sea más arduo a veces, que haya conflictos en cuanto a complicaciones, en cuanto a publicaciones, a forma de ver o presentar un capítulo, etcétera, etcétera, pero eso nutre el proyecto y le da como más bagaje, y al final pues llegamos más lejos, aunque el camino sea un poco más duro. Más duro. Bueno, pues como estaba comentando mi compañero, nosotros no queríamos que el cuento fuera solo una lectura, sino que fuera una herramienta para poder trabajar el flamenco en las aulas. Entonces nos han llegado algunas fotos de centros donde han estado trabajando el flamenco estos cursos con nuestros cuentos, y por ejemplo en el Instituto Joaquín Romero Murube pues estuvieron trabajando desde el área de lengua nuestro cuento, fomentando también así la lectura con los alumnos y alumnas de primero de la ESO. También, bueno, en mi centro, Maestro José Fuentes, pues trabajamos el año pasado el primer cuento de Érase una vez bulería, y bueno, en el área de música pues estuvimos leyendo el cuento, escuchando los distintos palos, y después, en el Día del Flamenco, pues hicimos como un taller, unas compañeras que me ayudaron y yo, en el que los niños aprendieron algunos pasos básicos de la bulería. Y la verdad es que el resultado fue estupendo. Este año hemos estado trabajando el segundo cuento de Bulería Viaja América con los cantes de ida y vuelta, y lo mismo, pues los niños han aprendido a discriminarlo de manera auditiva. Y en el Día del Flamenco pues también organizamos un taller en el que niños y niñas pues aprendieron a hacer algunos pasos también básicos de la guajira con abanico, que además crearon ellos mismos desde el área de plástica. Y también la verdad es que el resultado ha sido estupendo, y además a ellos les gusta y lo están viviendo con mucho entusiasmo. Después, desde el CEIS Coca de la Piñera, desde el área de plástica, también nos han llegado que estuvieron trabajando el cuento a través de los dibujos, y con los más mayores pues
después de la lectura del cuento, pues con el cajón flamenco han estado trabajando los distintos compases de cada palo del flamenco. En el CI Moreno y Chacón también utilizan el cuento para hacer tertulias literarias a diario en clase. En el CI La Ina y el CI El Mayorazgo, en su biblioteca disponen de nuestros cuentos, ya sea para que los niños libremente vayan a leerlos o para hacer actividades en grupo en la biblioteca y trabajar el flamenco a través de ellos. También en el CI Costa Quebrada trabajan todos los días en la asamblea 10 minutitos de lectura diaria de nuestros cuentos para trabajar el flamenco día a día. En el CI Virgen de Guadalupe se ha utilizado el cuento también desde el Departamento de Orientación, y en el CI Vicente Tofiño, desde el área de música, también han estado trabajando nuestros cuentos y trabajando la discriminación auditiva de los distintos palos del flamenco. Y aunque no esté puesto ahí, porque es un proyecto para tercer trimestre, en el IES Torreblanca también ya se han pedido los libros, que llegaron la semana pasada, y hay un proyecto conjunto con una asignatura que es optativa, que es teatro, que allí se fomenta mucho la interacción entre ellos mismos, y vamos a basar un poco la obra teatral que se presenta en el centro de allí cívico de Torreblanca, basado en los diferentes personajes que aparecen en los libros, solamente por cuñita publicitaria. Tenemos también otras intervenciones, ¿no, José?, que hicimos en la Feria del Libro de Sevilla. Sí, correcto. Fuimos igualmente que estamos aquí en la Feria del Libro de los Palacios, pues el año pasado también lo que presentamos en los diferentes cuentos de bulería en la Feria del Libro de Sevilla. Y para que veas el nivel de conexión que tenemos mi compañero y amigo y yo, cuando nos vimos los dos debajo de mi casa, que vino a recogernos junto con nuestras respectivas mujeres, y nos vimos los dos con la misma camisa, digo, aquí algo falla, ¿sabes? Aquí algo está pasando. Aquí algo pasa. Hoy afortunadamente no venimos iguales. Hoy no hemos puesto de acuerdo. Y bueno, una aplicación didáctica que nos ha parecido muy, muy interesante fue un compañero de educación física de primaria, que es Pepe Bulne. Ahí tenéis un poco el código QR si queréis un poco andar en la dinámica, que nos pareció muy interesante porque en nuestra materia de educación física es muy complicado, o parece complicado a veces, el trabajar algunos contenidos sin perder la competencia motora, que es un poco nuestra base fundamental o lo que se sustenta nuestra asignatura. Y Pepe utilizó uno de nuestros libros para presentar la dinámica y utilizar nuestros cuentos, en el sentido de agrupaciones por diferentes niños, grupos de 6 y 7, y presentaban diferentes tipos de retos que tenían que cooperar entre ellos, metiendo cuñitas de los diferentes palos del flamenco, basándonos en las historias del libro. Y por poner un ejemplo, porque me llamó mucho la atención, os leo literalmente la tarjeta que creó él para la última prueba, que dice así. Dice: la última prueba tendremos que superar. Es importante que la sepas realizar. En clase de música has ensayado y es el momento de hacerlo brillar. Bulería. Todos a marcar el compás y creemos un vídeo que al mundo haga brillar. ¿Vale? Ahí vemos un poco la filosofía o lo que nosotros pretendemos con los cuentos, que haya una interdisciplinaridad, por hablar en cristiano, ¿no? Los que no sois docentes y profesores, que nos hablemos entre nosotros, que si yo voy a trabajar el flamenco a través de la sevillana y el de música va a trabajar el compás, porque no nos ponemos de acuerdo, hacemos un proyecto y sale algo bonito adelante, ¿no? Pues eso es un ejemplo de lo que Pepe Bulne consiguió a través de este material, que nosotros nos encantó a la hora de hacerlo y queríamos presentar aquí también. Y no solamente eso, que no solamente para que se quede en clase, sino también, como hemos dicho antes, que llegue a la familia, y también para temas de oposiciones y demás, porque creemos que también es que mejor baza para ir a unas oposiciones que con algo nuestro y que está creado aquí y que tenemos que abanderar por todos lados, ¿no? Que vayamos. Y bueno,
Un poco puesto en contexto lo que son los antecedentes del cuento Bulería se muda a los palacios, comienza otra parte importante, y fue que durante 3 cursos académicos se llevaron a cabo en la localidad una serie de talleres. Talleres que se hicieron en distintos centros educativos, ¿vale? Aquí tenemos 2 de ellos, fueron en el CEI Andrés Bernardes y en el CEI Cervantes, y eran sobre talleres sobre compás e introducción al flamenco. Estos talleres se hacían como parte del programa de tránsito, para que el alumnado de sexto de primaria, antes de llegar al instituto, se fuera haciendo un poco a la idea de cómo se trabajaba en el centro educativo. En ese momento en el IES Marisma, uno de los centros de interés que había era el flamenco, y era una forma buena de que a través de la cultura conocieran qué se iban a encontrar en la siguiente etapa educativa. También estos talleres se realizaron en el IES Marisma con los cursos de tercero de ESO durante también 3 cursos académicos. Y además se realizaron en el centro ocupacional de la localidad y en el centro de mayores, en el que el alumnado de primero de ESO compartían jornadas en las que, además de convivir y de aprender los unos de los otros, estaban aprendiendo parte del tema del flamenco que queríamos abordar. Entonces, la idea de lo que seguían los 4 primeros cuentos con la experiencia de estos talleres fue lo que nos dio la idea para crear un cuento que contara la historia del flamenco en los palacios y Villafranca. Vimos que los cuentos funcionaban y también que el alumnado tenía interés, pero que faltaba algo de conocimiento o esa chispa que hiciera que el alumnado siguiera investigando. Y de ahí nace Bulería se muda a los palacios y Villafranca. En ninguno de los 3 somos de los palacios, entonces tocó un proceso de investigación, ¿vale? Que era preguntarle a compañeros, preguntarle a amigos de aquí del pueblo, recurrir a cuentos o a libros que ya hablaban de anécdotas o de historia de los palacios, y todo ese proceso de investigación fue lo que creó la base para empezar a construir los distintos capítulos. El cuento cuenta con una parte que para nosotros es especial, porque nos pusimos de acuerdo para ver qué hacíamos con el prólogo, y nos dimos cuenta de que en un cuento lo que era un prólogo como tal no pegaba. Entonces decidimos que contactar con artistas o que tenían una relación cercana al pueblo, o eran del pueblo, o habían actuado o realizado alguna actividad o algún espectáculo en él, y que en esa aportación nos fueran diciendo lo que para ellos era el flamenco, ¿vale? Y entre estas aportaciones tuvimos la suerte de que quiso colaborar con nosotros Israel Fernández, que estuvo hace 2 ediciones en el Festival de la Mistela, Reyes Carrasco, ¿vale? Cantadora de aquí de la localidad, Miguel Ortega, que antes ya comentaba que Patricio Hidalgo también le había hecho la portada del álbum, y que ayer presentó su nuevo álbum aquí en el Teatro del Pueblo, y él comentaba que para él el flamenco, el flamenco para mí es un sentimiento, mi refugio, un cuento lleno de fantasías que se sumerge en diversos mundos maravillosos, donde puedo seguir siendo un niño explorando en mi interior. Al final, en lo que para él es el flamenco, habla de cuentos, habla de niños. Entonces, claro, todo eso son las bases que nos hace a nosotros seguir trabajando en esta línea. También colaboró con nosotros David Palomar, que estuvo con su espectáculo Que pasaría si pasara en el Festival de la Mistela hace 2 ediciones. Diego del Morao, que acompañó a Israel Fernández en esa actuación. Eva Yerbabuena, que el alumnado del IES Marismas tuvo la suerte de disfrutar, porque coordiné con ella el programa Artistas en el Aula, en el que durante 4 meses un artista iba a un centro educativo. En el caso de la provincia de Sevilla fue en los Palacios, fue en el IES Marismas, y el alumnado creaba, ¿no?, o desarrollaba un proceso creativo. Y también ella aparece en el cuento como parte importante de la implantación, ¿no?, de este sistema flamenco educativo, y quiso colaborar también en el proyecto.
Y por último, María José Carrasco, madre de Reyes Carrasco, lámpara minera, cantaora de la localidad y que considerábamos que debía estar aquí. En cuanto a las ilustraciones, lo comentaba al principio, que no son ilustraciones de cuento al uso, porque nos queríamos alejar un poco del dibujo animado o de la caricatura y que fueran expresiones reales, ¿no?, del flamenco en el cante, en el baile. Y aquí, por ejemplo, vemos algunas de las ilustraciones que aparecen en el cuento, como son Miguel Ortega, Israel Fernández, Diego del Morao o Bernarda y Fernanda Utrera. El cuento, ¿no?, la estructura del cuento, que es lo que nos venimos también a presentar. Cuenta de 5 capítulos que van recorriendo el pueblo, que van recorriendo ese aire flamenco que tiene los palacios, porque cuenta con la peña flamenca más antigua del mundo, y es importante que se conozca, es importante que los niños y niñas de los palacios lo sepan, porque lo pueden decir con orgullo, de que cuentan con una peña flamenca que tiene una programación importante, de que cuentan con una peña flamenca que tiene muchos años de organizar espectáculos, de promocionar el flamenco, y eso es algo que se debe de conocer. Conocer también a sus artistas, conocer también un poco las actuaciones. Entonces, el primer capítulo es en el que Bulería, una niña divertida de Jerez, se muda a los palacios y entra en una etapa educativa, que es el instituto, y va conociendo cómo el flamenco pues se va desenvolviendo en ese ámbito. En el segundo abordamos el Pozo de las Penas, su historia, sus rincones, sus misterios. En el tercero conocemos a sus artistas, ¿vale?, de una forma sencilla, de una forma natural, características de ellos, que han conseguido, ¿no?, o por qué se han consagrado. Todo eso va sucediendo en el cuento. Abordamos la primavera cultural, ¿vale? Tuvimos la suerte de con el IES Marisma recurrir o ir a ella, y también un poco en homenaje a quién se hace, por qué se hace, qué se hace en ella, ¿no? Y Bulería pues eso lo va descubriendo y va disfrutando. Y por último, el Festival de la Mistela. Como fin de fiesta, creemos que no había forma mejor de acabar que transmitir lo que era esto y que se conociera su historia y sus ediciones. Aquí vemos el cartel, que este fue el que comentábamos que había ilustrado Patricio. Y bueno, no queríamos irnos sin ofrecer, ¿vale?, porque venimos aquí a presentar nuestro libro. Estamos muy agradecidos con el espacio y el tiempo que se nos ha dado, y queríamos irnos ofreciendo. ¿No, José? Sí, vamos, como hemos dicho antes, que no se quedara en nuestro aula, en nuestro instituto o en nuestra ciudad, ¿no?, sino que cada uno en su casa, con su niño, con su niña, con su nieto, con su nieta, pues pudiese trabajar de una manera lúdica, divertida, el cuento, y que los chavales aprendan, ¿no? Entonces, pues aquí os presentamos un conjunto de materiales didácticos que en cualquier dispositiva de ellas hay un código QR, que todos los códigos QR llevan al mismo sitio, que es la descarga de todo el material. Es decir, que no se asigna un único código QR con un material, sino que con cualquiera de ellos pueden descargar los materiales que presentamos, que son los siguientes. Una de las aplicaciones prácticas que traemos sobre el cuento es esta comprensión lectora, en la que hay una pregunta por cada capítulo, en distintos niveles: nivel inicial, nivel medio y nivel avanzado. Esto en el colegio se puede trabajar con la diversidad del aula, porque bueno, hay niños que a lo mejor tienen un nivel más avanzado y otros niños que presentan algunas dificultades, entonces hay distintos niveles para cada capítulo. Y también se puede trabajar en casa pues con las distintas edades que puedan tener nuestros hijos e hijas. Estos son algunos de los ejemplos que traemos. Tenemos por ejemplo, hay uno de cada capítulo, ¿vale? Alguna comprensión lectora de cada capítulo. Aquí hemos traído, por ejemplo, la primera, que es la del Pozo la del capítulo 2, que es la del Pozo de las Penas, que bueno, que nos muestra en función del nivel cómo
cómo habría que abordarlo, ¿no? Cómo se lo podríamos transmitir al niño. Tenemos el nivel inicial, el medio y el avanzado, como ha dicho Mercedes, que podemos, no sé, con la primera lectura hacer el inicial, con la segunda el medio y con la tercera el avanzado, que no tiene una forma fija realmente. Esta sería, por ejemplo, la del capítulo 4, que la traemos también como ejemplo. Eso igual que como en clase cada maestrillo tiene su librillo, pues en casa que cada uno lo haga y lo adapte a como bien le guste, ¿no? En este caso también hemos preparado un crucigrama, que, bueno, creo que no tengo que explicar cómo es un crucigrama, pero el aspecto no fundamental es buscar palabras relacionadas con el texto, personajes o acciones que hayan ocurrido durante el mismo. Igualmente también hay un tabú, que se trata de adivinar la palabra que buscamos sin decir una serie de palabras, ¿vale? Como palabras prohibidas. También algo relacionado con la competencia matemática, en el que el niño o niña, en este caso, pues tiene que inventarse un problema con imágenes del cuento. En este caso creo que es la imagen de la peña del pueblo, en el que tienen que inventarse un problema matemático. Por ejemplo, ¿cuántas sillas hay aquí en el caso de que habiendo dos personas y uno se levante del sitio? Bueno, pues tiene que poner la operación matemática y la resolución al final. En este caso 2 menos 1 pues sería 1. Llevado a la simplicidad máxima, pero a partir de entonces podéis trabajarlo, complicarlo o simplificarlo lo que cada uno quiera o guste. Claro. Y si se hace en clase, pues cada alumno o alumna puede crear su problema y al final, bueno, pues repartirlo de forma aleatoria y que sea otro compañero el que lo realiza. Vale, al final es una forma de trabajar la competencia matemática de esta forma. Y siguiendo la senda que hemos seguido antes de interdisciplinaridad, de que todo esté conectado, si en matemáticas en el cole se están viendo las sumas y restas, ¿por qué no en educación física voy a hacer una carrera de relevo en el que haya me tenga que inventar, o una running race, ¿no?, que se le llama, en el que los chicos partiendo desde una misma línea por equipo tienen que ir hacia un cartel en el que esté puesto este mismo material, se inventen uno y tengan que volver hacia atrás. Entonces se hace un poco esa unión entre departamentos, esa unión entre materias, es la que pretendemos buscar con este tipo de materiales, aparte que, como ya hemos dicho, el daros una herramienta para poder trabajarlo en casa como cuento de buenas noches, ¿no? Y por último, bueno, pues una sopa de letras. Bueno, lo hablábamos nosotros, esto es un material didáctico que ya veremos la forma de que pueda llegar al mayor número de personas posible. Nosotros nos comprometemos a que este material siga vivo, que no sean 5 herramientas para realizar en clase, sino que pues en septiembre o octubre iremos añadiendo nuevas herramientas para que en el Día del Flamenco se puedan trabajar cada año de distintas formas y que el cuento en este caso siga vivo, que es lo fundamental. Queríamos terminar diciendo la frase que durante los 3 años y pico que he estado en el IES Marisma, porque ahora desarrollo mi labor en la Consejería de Desarrollo Educativo, coordinando todas las actuaciones que se realizan de flamenco en la consejería, pero durante esos 3 años y medio estuvo acompañándonos una frase, ¿vale?, que era que el reto del flamenco es seguir creciendo sin dejar de ser quienes somos, y no solo crecer nosotros, sino hacer crecer al flamenco sin que pierda su esencia, y que a través del cuento, a través del juego, a través de herramientas didácticas llamativas, innovadoras, atractivas para el alumnado, consigamos este objetivo que es el que nosotros tenemos. Nosotros estamos dispuestos a no cesar en el empeño siempre que el sistema siga funcionando y también, bueno, que desde casa se abogue por el desarrollo, por la promoción del flamenco, porque creemos que es importante, y más aquí en los Palacios y Villafranca, que tan buen resultado da y que tan buen resultado ha dado, y al final, bueno, pues es eso, que el cuento sea una herramienta que también nos permita alejarnos de los móviles,
que nos permita acercarnos a los mayores para preguntarles dudas de las que leamos en el cuento, para seguir investigando. También una cosa, antes de irme lo quería decir porque me preguntaba un compañero, bueno, ¿y esto en el instituto cómo lo puedo trabajar? ¿No? Y yo creo que esto no es un cuento infantil, es un cuento que en una primera instancia lo pensamos para infantil y primaria, pero que nos hemos dado cuenta que en el IE Joaquín Romero Murube se trabaja, y hasta en bachillerato, ¿no? Aquí hay alumnos del IES Marisma, se podría trabajar, ¿no? Porque el Lazarillo de Tormes se lo leen mucho, la casa de Bernarda Alba, pero también pueden leer cuentos infantiles y que sean ellos los que tengan que escribir el capítulo número 6, que ellos decidan de qué va a tratar ese capítulo, que ellos decidan qué contenido va a tener ese capítulo, que ellos tengan que investigar para que ese capítulo tenga calidad. Entonces, es una herramienta que sirve para todas las etapas educativas. Y bueno, no, sin extendernos más, al final es un poco eso, agradecer de nuevo mucho al Ayuntamiento y a la Delegación de Cultura, también mucho a la Delegación de Educación, porque Florian está siempre pendiente de nosotros, de lo que hacemos, de cómo nos puede ayudar, y le estamos muy, muy, muy agradecidos. Y nada, cualquier cosa que necesitéis, vamos a estar aquí. Cualquier duda sobre cualquiera de las cosas que hemos estado tratando de transmitir, vamos a estar aquí. Así que nada, agradeceros mucho la presencia, la atención, y esperamos que hayáis pasado un momento flamenco, educativo, divertido, o por lo menos interesante. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias.